Hola, muy buenas noches. Ya vamos a dar inicio a nuestro live de hoy. Si se escucha, me están diciendo por ahí. Qué rico volver a estar con ustedes compartiendo otro en vivo el día de hoy. Bienvenidos para todos. Hola Sol, hola Javier, hola Julie, hola Adri. Bueno, vamos a ver si ya se conectó el profesor Benjamín. Hoy vamos a tocar un tema súper bonito. Perfecto. Bueno, Liliana Ospina. Perfecto, ¿me escuchan bien? Bueno, démosle tiempo a que llegue el profesor Benjamín, que es nuestro invitado especial el día de hoy. Gracias, Nanita. Listo, llegó el profesor Benjamín. Buenas noches, profesor Benjamín, ¿cómo estás? Buenas noches, Cata. Bien, gracias. Ah, Agradecido por la invitación que me haces a tu espacio. no, para mí es un placer tenerte acá. Mientras van llegando las personas, profesor, mientras se están uniendo, pues voy a comentarles a todos nuevamente de qué se trata el espacio Conéctate con Cata. Vamos a hacer como la presentación del espacio. Para las personas que se unen por primera vez, Conéctate con Cata es un espacio en el que ofrecemos información de valor, en el que abrimos la mente, en el que permitimos que la gente conozca temas diferentes que tienen que ver con conexión espiritual. Cada semana estamos entrevistando a personas idóneas en estos temas. Adicionalmente, las personas que no alcancen a estar en el en vivo lo pueden ver luego en el canal de YouTube Conéctate con Cata. Entonces, ese es el propósito y la finalidad de este tipo de charlas, que la gente abra su mente y conozca otras cosas diferentes a las que estamos acostumbrados a escuchar. Así que, bueno, profesor, sin más preámbulos, pues empecemos nuestra charla del día de hoy. Quiero comentarles quién es Benjamín Montes. Él es un psicólogo, especialista en psicología clínica, magíster en educación con énfasis en meditación pedagógica. Actualmente pues es docente y trabaja con unas IPS. Él es un profesor y es un psicólogo de Sincelejo que la vida me permitió conocerlo gracias a Sol. Ella es alumna de él y permitió esta conexión el día de hoy. Y el profesor dijo sí a este tipo de proyectos, a este tipo de espacios. Así que muchísimas gracias, profesor Benjamín, por esta oportunidad, por apostarle a estos nuevos proyectos y sobre todo para hablar de un tema que es muy especial, que es la hipnosis clínica. Ya hemos hablado acá de hipnosis, pero hoy vamos a tocarlo de una manera diferente y vamos a hablarlo desde una perspectiva diferente, basado en tu experiencia. Entonces, profesor Benjamín, nuevamente muchísimas gracias. Bienvenido al espacio, conéctate con Cata. Pero a mí me gustaría saber qué te inclinó o por qué te inquietaste a empezar a especializarse en este tema de hipnosis, hace cuánto lo practicas, cómo llegaste a este mundo, profesor, y bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio, Cata. Y en relación con tu pregunta, tengo más de 20 años practicando lo que es la hipnosis. Al inicio fue una hipnosis muy básica, la hipnosis clásica, tradicional. Y en la medida de que fui avanzando académicamente, haciendo estudios, profesionalizándome, entonces comencé a, a comprenderla, pero desde el aspecto teórico, más estructurada, más llevado al plano de lo científico, desde la explicación de lo neurofisiológico y de los beneficios que a nivel neurofisiológico nos brinda la hipnosis como tal. Ok. ¿Qué tipo de hipnosis practicas actualmente, profesor? Porque entiendo que existen varias ramas o varias líneas de esta disciplina, pero tú y con tu experiencia, ¿cuál es la que realizas? Bueno, la hipnosis como tal, dando una breve definición, nosotros la podemos considerar como una hiperconcentración. Eso de manera general, en relación con todas Oh, los tipos de hipnosis. Pero cuando hablamos de hipnosis clínica, ahí nos vamos a remitir a un cuerpo teórico sólido en el cual la hipnosis nos sirve de puente para ejecutar o para realizar un tratamiento a nivel psicológico, una psicoterapia como tal. O sea, la hipnosis como tal vendría siendo, hagan de cuenta que es la jeringa, ¿sí?
Y la psicoterapia como tal es el contenido de esa jeringa, que en este caso sería la medicación. ¿Qué tipo de hipnosis practico yo? Yo practico un tipo de hipnosis que se llama hipnosis ericksoniana. Su creador fue Milton Erickson, un estadounidense. Él era psiquiatra, falleció hace ya un tiempo. Y a partir de la hipnosis ericksoniana es que se desprenden otras ramas de la hipnosis, como es la programación neurolingüística. Es decir, el padre de la programación neurolingüística es la hipnosis ericksoniana. ¿Sí? Entonces, la programación neurolingüística toma algunos elementos conceptuales y metodológicos de lo que es la hipnosis ericksoniana y de otros terapeutas que en los años 70 y 80 eran efectivos en la manera como hacían psicoterapia. Perfecto. Profesor Benjamín, ¿para qué sirve la hipnosis? Bueno, con la hipnosis nosotros podemos abordar cualquier tipo de trastorno a nivel psicosomático, trastornos de tipo emocional y algunos trastornos a nivel físico, fobias, síndromes, dolores. Si la patología, si el malestar que aqueja al paciente tiene una base psicológica o emocional, la hipnosis ericksoniana como tal va a ser 100% efectiva, en tal sentido que va a permitir algo que en el argot popular se llama milagro, pero en la ciencia lo conocemos como una remisión espontánea. Eso que la religión llama milagro, la ciencia lo llama remisión espontánea, que es aquello que no se le encuentra cura aparentemente, pero que cuando a través de la hipnosis logramos encontrar cuáles son esos orígenes y propiciar un estado terapéutico, entonces logramos esa sanación. Ahora, eso en el caso de las personas que tienen algún tipo de trastorno o psicopatología, pero aquellas personas que, entre comillas, son 100% sanas, que no tienen ningún padecimiento, la hipnosis ericksoniana les favorece a lograr el autoconocimiento, ¿sí? A mejorar el autoestima, la autocomprensión de sí mismo y a fortalecer ciertas habilidades que a nivel cognitivo ya posee ese paciente o esa persona. Ok. Cuando uno va a una terapia contigo, como eres psicólogo, ¿siempre integras esta otra técnica o es opcional para las personas o cómo lo manejas? Porque es interesante que de acuerdo a tu profesión puedas integrar estas dos opciones o estas dos disciplinas y que sea mucho más efectivo como tal la cita, ¿no? Claro que sí. Es que mira, la efectividad de la hipnosis clínica radica precisamente en eso y que se aparta de otros tipos de hipnosis que se practican, es que esta lleva una medicación, por así decirlo. Entonces, no solamente es la hipnosis, sino también un modelo cognitivo-conductual que en unísono con la hipnosis nos va a producir un cambio en esos patrones desadaptativos que tiene la persona. Esos patrones desadaptativos, perdón, son a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel emocional. Entonces es opcional. La persona quiere, trabaja con hipnosis, o si no, se trabaja desde un modelo cognitivo-conductual o sencillamente consultoría o orientación vocacional, orientación psicológica básica, si la persona solamente amerita eso. A mí me interesaba algo que veía en tu Instagram, todo el tema de los traumas que uno tiene de niño y que si uno no hace consciente esta información, deja pasar esos temas, pero más adelante se le puede volver a uno complicado porque genera muchos bloqueos, muchos obstáculos, impide que uno sea más integral o tenga una mejor versión de sí. Eso me parece súper interesante, pero cuando la gente no lo hace consciente, profesor Benjamín, ¿cómo en esa terapia se empieza a liberar de esos traumas que tiene uno de niño, que sin saber nuestros papás o nuestros ancestros, ¿sí? Hacen que de cierto modo uno integre eso. Bueno, te explico lo que sería la neurofisiología de la hipnosis para que los que nos están escuchando puedan comprender en qué consiste Sí. eso que me preguntas de cómo
llegar al inconsciente y que eso aflore. Mira, en este momento, los que nos están escuchando, tú y yo, estamos en unas ondas a nivel neurofisiológico que se llama ondas beta, ¿sí? Cuando entramos en un proceso de meditación, esas ondas beta pasan a llamarse ondas alfa. Sí. En los procesos de hipnosis, esas ondas alfa ya no se van a llamar ondas alfa, sino ondas teta. Entonces, después de las ondas teta, vienen unas ondas que se llaman delta, y es cuando la persona entra en el sueño fisiológico. En el sueño fisiológico nosotros no trabajamos. Nosotros trabajamos con la frecuencia teta. ¿Qué sucede ahí? Que para acceder al inconsciente o al subconsciente, la única forma es a través de la hipnosis o de la meditación profunda. De manera voluntaria nosotros no podemos acceder al inconsciente. Tiene que haber una herramienta o un mecanismo que nos permita acceder al inconsciente y desde ahí liberar lo que son ese reservorio de experiencias y que algunas de ellas pueden generar malestar a nivel psicológico, a nivel emocional. ¿Qué sucede? Que en nuestra mente hay una serie de pensamientos, pero esos pensamientos parten de unas creencias que nosotros tenemos arraigados desde niños y de experiencias desde nuestra infancia. ¿Qué sucede entonces? Que esos pensamientos que parten de esas creencias se convierten en patrones de conducta y esos son los que van a dar las directrices de nuestras vidas. Entonces, en palabras más, palabras menos, nosotros somos lo que pensamos. Y ese pensamiento va a derivar de nuestras experiencias pasadas, que algunas quedan a nivel inconsciente y que si no son tratadas se convierten en situaciones patológicas. Así es, así es. Y qué complejo se vuelve ese tema cuando uno no es consciente o cuando uno no lo acepta, porque lo que tú dices, se vuelven patrones repetitivos y entonces por eso es que uno repite la lección todo el tiempo, porque no libera o no desintegra como tal esos patrones de los que tú hablabas. Yo tengo una pregunta, ¿qué otro tipo de traumas o qué otro tipos de patrones emocionales nosotros podemos también sanar a través de la hipnosis? La idea acá que es que la gente sepa en qué momento puede aplicar este tipo de terapias, porque hay mucha gente que conoce el tema o ha escuchado que es hipnosis, pero no tiene como idea en qué momento acudir a este tipo de terapias. Entonces, profesor, expliquémosle un poquito más a la gente en qué momento yo debo también acudir a esta terapia. Ya hemos hablado de algunas traumas, de algunas fobias, pero ¿qué tipo de fobias o qué tipo de traumas o qué tipo de emociones o qué tipo de patrones nosotros podemos desatar o podemos liberar para acudir a esta técnica? Bueno, mira, con la hipnosis nosotros podemos tratar cualquier tipo de trauma a nivel emocional, a nivel psicológico. Los traumas psicológicos son el resultado doloroso e intenso de una emoción. Cuando nosotros estamos sometidos a una emoción intensa, eso nos puede generar un trauma, ¿sí? A nivel mental, a nivel emocional. A nivel físico, es decir, cuando nosotros sometemos nuestra piel a cierta carga, mira que ella tiene una capacidad o un umbral en el cual ella se puede regenerar, ¿cierto? Cuando tú te das un golpe, ella se regenera. A nivel emocional sucede lo mismo, pero cuando esa carga emocional supera el umbral que nuestra mente puede soportar, entonces ese tejido queda dañado y es cuando necesita ese tratamiento. Mira, los síntomas y los signos varían de persona a persona, pero cuando nosotros no nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando tenemos baja autoestima, cuando tenemos insomnio, cuando sentimos que no disfrutamos las cosas o que no tenemos un sentido en la vida, ese es un momento propicio para buscar ayuda profesional. Eso serían como a nivel general signos y síntomas que puede presentar una persona y que le puede estar indicando desde su mente inconsciente a su mente consciente que necesita ayuda.
Lo que pasa es que a veces no escuchamos la voz del inconsciente, no sabemos interpretarla, porque el inconsciente nos habla de manera simbólica, ¿sí? Entonces a veces aparece un tic nervioso, tú no sabes qué significa ese tic nervioso. Un buen ejercicio es preguntarnos nosotros mismos qué significa este tic nervioso, qué me quiere enseñar, qué significado tiene en la vida. Y te puede parecer, o sea, mira lo bonito del inconsciente, que te puede aparecer a través de una imagen, un recuerdo de la infancia tal vez, y entonces ese tic nervioso te está diciendo que eso te está generando una carga a nivel emocional. Eso por citar un ejemplo. Pero cuando uno considera que su proyecto de vida no está encaminado a lo que quisiera, no se están cumpliendo objetivos y metas desde lo emocional, yo considero que sería prudente consultar con un profesional. Ok. La gente que ha pensado en el suicidio o que repetitivamente piensa en esto, que se le vienen esos chispazos por algún momento de saturación de su vida, ¿esta terapia también le ayuda? La terapia con hipnosis es efectiva en la depresión, claro que sí. La depresión es producto de un desequilibrio a nivel de los neurotransmisores. Nosotros tenemos unas sustancias en nuestro cuerpo que son las que, al ser liberadas por nuestro cerebro, nos permiten disfrutar las cosas que habitualmente nosotros disfrutamos, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar la serotonina, entre otros neurotransmisores, y son los que nos permiten a nosotros sentir placer por las cosas que hacemos. Cuando ocurre ese desequilibrio, ocurren unos fenómenos a nivel neurofisiológico como es el insomnio, pérdida del apetito o aumento del apetito, ya no se satisface o no se siente uno cómodo con las cosas que anteriormente se hacían. Entonces ahí aparecen los primeros signos y síntomas de depresión, que es grave y que finaliza muchas veces con lo que es el suicidio. Entonces esas ideas recurrentes de muerte o de querer hacerse daño no son normales, no son normales. Entonces, cuando estamos en una entrevista psicológica, es pertinente preguntarle a la persona si ha tenido ideas suicidas. Y la sola pregunta le permite a la persona liberarse de esa carga y manifestar. Y desde esa manifestación, en caso de que sea positivo, nosotros abordamos desde lo terapéutico esa situación o esas ideas suicidas que está presentando ese paciente, esa persona. Ok. Hay una sesión que tenemos acá dentro del espacio que se llama mito o realidad. Mito o realidad que la gente se queda totalmente ida y que de pronto no puede volver en un momento de terapia de hipnosis. Mira, como te explicaba, bueno, eso es un mito. Como te explicaba, nosotros a nivel cerebral funcionamos a nivel de 4 ondas y la última onda, que es la delta, es el sueño fisiológico. Es decir, cuando nosotros a las 10, 11 de la noche, 9, nos acostamos en nuestra cama y descansamos. Lo más grave que puede suceder con la hipnosis es que te quedes dormido porque fue muy aburrida la sesión o el terapeuta no fue efectivo. Eso es lo más grave que puede suceder. Pero la hipnosis en sí es inocua. Ahora, si una hipnosis no tiene el objetivo de ser terapéutico, sencillamente te vas a relajar a nivel físico, pero no va a ocurrir ningún cambio a nivel cognitivo, emocional o conductual. Entonces, esa es la diferencia entre una hipnosis clínica aplicada con un objetivo medicamentoso, por así decirlo, o terapéutico, y una hipnosis de teatro, de circo. El show, como lo conocimos en alguna época, que fue puro show. Así es. De hecho, señor. De hecho, a partir de ese circo y de esa parafernalia que sucedía, es que se pierde la credibilidad en la hipnosis como herramienta. Pero la hipnosis así es, así es. Mito o realidad que el hipnoterapeuta hace lo que quiera con uno. No, eso es un mito. Eso es un mito. Mira, siempre la persona hipnotizada está operando en su propia voluntad. ¿Sí? Ahora, hay un fenómeno que se llama la resistencia. Bueno, mi modelo de hipnosis es conversacional, es decir, así como estamos hablando nosotros ahora, si hubiese una intención, un objetivo, podríamos hacer hipnosis. Y al ser conversacional,
a veces el paciente puede hacer resistencia a la terapia, a la hipnosis. Entonces hay un mecanismo a través del cual podemos hacer la inducción y que la persona entre en terapia, pero nunca va a quedar inerme, expuesta a las pretensiones del terapeuta, no. Lo que sucede es que, como te decía, si no tiene un objetivo psicoterapéutico, la hipnosis sencillamente se va a quedar en una experiencia, ¿ves? Entonces, esa es la idea de que cuando se vaya a realizar un tipo de terapia con hipnosis, se realice un profesional que maneje toda la ética y todos los recursos terapéuticos para que tú puedas mejorar y conseguir ese objetivo que te has trazado. Ok, es que te hago estas preguntas de esta sesión de mito-realidad, porque es que eso es lo que se escucha o son los temores cuando la gente se va a hacer este tipo de terapia. Entonces dicen, no, ¿qué tal yo me quede dormida y ese señor haga conmigo lo que quiera y yo no tengo ni control? O me ponga a desvestirme por allá y me pase algo y después hasta, mejor dicho, quién sabe qué hicieron de mí. Entonces la gente siente mucho temor porque creen que va a perder totalmente la conciencia y no saben ni dónde están paradas. Como se ha visto de show, ¿sí? Que a veces se ridiculiza a la gente, ¿sí? Que en algunos momentos, bueno, pues aplica. Pero como se vio tanto eso en televisión, entonces la gente siente como ese tipo de temor. Entonces, súper chévere que hagamos estas aclaraciones, pues para que la gente se atreva realmente, pues primero, hacerse la hipnosis con un propósito y segundo, con una persona experta e idónea del tema, porque pues para todos los temas existen charlatanes, como se dice escuetamente, pero pues la idea es que sea una persona idónea, una persona experta, preparada, conocedora del tema, pues eso es lo que le va a dar a uno confianza, profesor, y usted me desmiente, pues así uno también se siente tranquilo y la terapia va a tener la efectividad que ésta requiere. Claro, mira, si eso funcionara de la manera mítica como lo pienso, lo asume la gente, yo iría al banco donde tengo la cuenta, ¿cierto? Aplico hipnosis al cajero y le digo, bueno, deme 2, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, porque él quedaría bajo la voluntad del hipnotista. Entonces no funciona así, no, no es de esa manera. Todo el tiempo la persona está operando con voluntad propia. Así es, Belmis, ante todo la ética profesional, totalmente. Profesor Benjamín, otra pregunta. ¿Este tipo de terapias también sirve para las relaciones de parejas? Es decir, si yo Se puede estoy en este momento en utilizar. algún tipo de conflicto o realmente nuestra relación está ya en decadencia, entonces como pareja, así como cuando uno va al psicólogo a recibir una consultoría o una asesoría, también yo quiero decir, bueno, como pareja queremos hacernos una terapia de hipnosis para que nos liberen por allá de cosas que tenemos del pasado, pegaditos que uno tiene por ahí, y hagamos una terapia bonita, pero con un propósito de amor y de pareja. ¿Es viable eso? Sí, sí se puede hacer. De hecho, con este tipo de terapia se trabaja también lo que es la disfunción sexual en caso de que el, la dificultad a nivel de pareja sea contenido o de estructura sexual. Se puede trabajar también lo que son las disfunciones, tanto en hombres como en mujeres, pero también se puede abordar de manera independiente porque la hipnosis se realiza de manera individual, no colectiva. Ah, ok, ok. Se podría Cada, trabajar colectivo, pero es más funcional individualizado. Al menos desde lo ericksoniano es como una camisa hecha a la medida, como un traje hecho a la medida. O sea, la terapia es como un traje hecho a la medida. Yo utilizo los recursos de manera individual para cada paciente. Nunca se repite, una terapia nunca se repite, ¿sí? Es individual, es única para ese paciente, para esa persona. perfecto. Vamos a abrir el espacio para hacer algunas preguntitas e interactuar con la gente que ya nos está escribiendo. Entonces, Belmis nos pregunta, ¿se puede aplicar este enfoque de hipnosis en niños o adolescentes? A partir de la segunda infancia. En la primera infancia yo no lo recomiendo, no lo haría, no porque sea peligroso, sino porque en la primera infancia los niños están en un periodo de evolución, de desarrollo, entonces hay que esperar que ellos logren ese desarrollo y esa evolución para trabajar ciertos tipos de terapia. En los niños, en la primera infancia yo recomendaría más bien como un modelo cognitivo, conductual, una modificación de conducta, pero esta terapia no le vería como el sentido. Ya Ok, a partir de la segunda infancia en adelante sí sería viable trabajar algunos aspectos con este tipo de terapia.
Ok, espérame, me retrocedo un poquito. Listo. Sol me pregunta, ¿el uso de hipnoterapia ayuda a controlar el dolor del cáncer de matriz o el de mama? Sí, una de las patologías en las cuales está recomendado este tipo de terapia es en el manejo del dolor. De hecho, los pacientes en otros países que hacen alergia a la anestesia, se les enseña autohipnosis y cuando ellos van a entrar al quirófano, se aplican ellos autohipnosis y no necesitan ser anestesiados y se les hace la cirugía. Entonces, en esos casos donde las patologías generan a nivel físico un dolor intenso, es recomendable enseñar al paciente la autohipnosis para que ellos entren en trance cada vez que lo necesiten y gerencien y manejen el dolor. Entonces, no solamente en los tipos de cáncer, sino en otras patologías también es recomendable. Ya que tú hablas de eso, yo vi un video en el que hacen una cirugía de la vena, ¿sí? Y le aplican la terapia de la hipnosis y le hacen la operación en vivo y en directo, ¿no? O sea, uno lo ve y uno dice, ¿cómo hacen? O sea, ¿realmente es cierto? O de pronto no muestran que le aplican alguna anestesia local o algo así, pero es increíble realmente ver el poder de la mente, cómo funciona para todo este tipo de cosas, pero que a uno como ser se le sale también como su parte racional y uno tiende como a desconfiar de ese tipo de procesos, porque pues además ya uno está expuesto a una sutura o expuesto realmente a sentir un dolor, que está acostumbrado a que siempre tenga algún tipo de anestesia. Entonces, Sí, veía cómo este doctor, por medio de la hipnosis, hacía este tipo de cirugías y la persona salía caminando normal, como si nada hubiese pasado. y la recuperación es más rápida. Hacían una pregunta, me parece que preguntaban acerca del insomnio. En los trastornos de insomnio y del sueño es 100% recomendada la terapia. Ok, sí, esa pregunta me la estaban haciendo, ¿cómo curar el tema del insomnio? Cuando son este tipo de factores o de cosas de salud, de dolor o temas emocionales, ¿cuántas terapias recomiendas, profesor Benjamín? Mira, dependiendo la cantidad de elementos traumáticos a nivel emocional y psicológico, eh, podría ser de 1 a 3 sesiones. A veces hay pacientes que solo en una sesión de 60 minutos, eso es suficiente. Ok. Bernis pregunta que si es seguro realizar en una operación sin medicamentos solo esta terapia de hipnosis. Sí, es completamente seguro. De hecho, como te decía, en otros países, acá en Colombia, porque no hay la cultura de salud mental que hay en otros países, y eso se debe a los gobiernos locales. Pero en otros países, el tema de la hipnosis se maneja ampliamente y, como te decía, los pacientes que tienen algún tipo de alergia la, a las anestesias, funciona excelente. La recuperación es más rápida. De hecho, se están haciendo unos estudios para que aquellos pacientes que se les va a hacer algún tipo de cirugía a nivel de cráneo, comenzar con este proceso de hipnosis y de esa manera no aplicar la anestesia. Porque recordemos que las cirugías de cráneo, de cerebro, perdón, el paciente tiene que estar despierto para poder hacer. Ok, ok. Porque es que también, y también depende de la disposición del paciente, porque lo que tú decías, si el paciente hace esa resistencia y empieza uno como a sacar su parte racional, pues genera ahí como un bloqueo y hace que eso no fluya bien, que es lo que pasa cuando uno de pronto no está acostumbrado o desconfía de este tipo de procesos porque uno no como que no se deja llevar. Eso también influye mucho, ¿no, profesor? Sí, porque ante todo opera, la autohipnosis opera desde la voluntad que tiene el sujeto para aplicar la autohipnosis. Entonces, como hay un propósito, lo más probable es que la persona se le aplique de la manera correcta la autohipnosis y entre en cirugía. Ok. Pero Seu pregunta, puede suceder lo que usted dice, que de pronto haga algún tipo de resistencia, autorresistencia.
Ok. Seu pregunta que si en casos de trastornos alimenticios también aplica. Sí, claro que sí. En los trastornos alimenticios también aplica. Lo que sucede es lo siguiente, mira, los trastornos alimenticios, así como las adicciones, tienen una base emocional, ¿sí? Tienen una base emocional y a través de esas emociones es que se produce la adicción o el trastorno alimenticio. Llámale anorexia, llámale bulimia, eh, atrancones, entre otros trastornos alimenticios que hay. Ok. ¿Cuáles son las visitas más frecuentes para este tipo de terapias, profesor? Que tú digas, no, es que yo atiendo todo el tiempo este tipo de patrón. La gente cuando va, ¿a qué va? Con frecuencia. Mira, usualmente las personas que acuden a terapia de manera voluntaria, porque hay que decirlo, hay un tipo de terapia psicológica en el cual a ti te remiten, pero tú no lo solicitas, ¿sí? Y hay un tipo de terapia en el cual tú te remites de manera voluntaria al psicólogo, al terapeuta, porque tú sientes que hay una dolencia, que hay una dificultad a nivel emocional. Entonces, yo podría decir que a nivel general es cuando la persona tiene un sufrimiento emocional, pero no encuentra la explicación. Entonces, son diversas las explicaciones o las razones por las cuales la persona tiene ese sufrimiento. No te podría puntualizar porque son variadas. Hay pacientes que vienen por un duelo, es decir, un familiar murió hace 15 años y todavía tiene sufrimiento, entran en terapia y se liberan enseguida, hacen la catarsis, ¿sí? Y cumplen como ese proceso de duelo. Hay pacientes, por lo menos, que tienen algún tipo de trauma o de recuerdo doloroso en relación con una experiencia pasada, hacen la terapia y eso mejora 100%. Entonces, son variadas, son variadas. Hay gente que consulta por insomnio, por dolores psicosomáticos, eso es muy frecuente también. Algunos dolores a nivel físico, si no se tiene una causa o una explicación médica, es decir, todos los exámenes salen eh, negativos, quiere decir que la causa es psicológica. Y por lo tanto, la terapia es 100% efectiva cuando se realiza en estos pacientes. Ok. Bueno, Catalina Sanguña tiene una pregunta. Ajá. Yo, ¿qué aporta esta terapia o la hipnosis en todo el tema de evolución espiritual, profesor Benjamín? Listo. Mira, esa es una pregunta interesante y tenemos primero que abordarlo desde el concepto de lo que es espiritualidad. Mira, la espiritualidad puede considerarse como esa dimensión esencial del ser humano, a través del cual nosotros nos relacionamos con los valores más profundos y más intrínsecos que nosotros tenemos, con esos valores inmateriales que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, lo espiritual también se puede relacionar con la necesidad de nosotros como seres humanos de trascender, de proyectarnos en la vida, eh, de hacer un diálogo con nosotros y de conectarnos con nosotros mismos. En ese sentido, entendiendo que la espiritualidad es esa búsqueda de conectarte contigo mismo, conectarte con un universo o con un Dios, ¿sí? Llamémoslo Dios como una palabra general, la hipnosis ericksoniana te permite eso, tener ese diálogo contigo mismo, que de manera consciente tal vez no lo puedes tener, ¿sí? Entonces, a través de este tipo de terapias, tú logras hacer esa conexión, logras ese diálogo, logras acceder a ese reservorio que hay en el inconsciente de habilidades, de destrezas, de experiencias, y logras ser una mejor persona, resolver aquellas situaciones emocionales que te causan daño, que te generan conflicto, y en esa medida tú logras trascender, y en la medida que tú trasciendes, tú puedes ayudar a los demás. Qué En ese bonito. sentido, la hipnosis aporta desde lo espiritual a toda la persona que lo practique o que de pronto haga terapia con hipnosis. Gracias, profesor Benjamín. Siam 27 pregunta, ¿qué factores inciden en la hipnosis? Bueno, la pregunta yo la podría entender de De varias varios. maneras. Sí. Sí, entendiéndolo desde lo neurofisiológico,
o desde lo fisiológico, ¿qué incide en la hipnosis o que una persona sea más sensible a la hipnosis o no? Esa capacidad de concentración o de atención central. Es decir, si la persona tiene la disposición y tiene una buena capacidad de atencional, eso sería suficiente para que la persona haga o practique hipnosis. Entre otras cosas, porque la hipnosis es muy sencilla de aprender y de hacer. La persona que se vuelve hipnoterapeuta es porque tiene un don o desarrolla una habilidad. Bueno, esa es una pregunta interesante, porque ya hay, cuando tú dices hipnosis es una cosa, pero lo que tú me mencionas es hipnoterapia. Yo considero que la hipnoterapia, no solo en la hipnoterapia, sino cualquier persona que se dedique a la psicoterapia como tal, desde las distintas disciplinas y áreas, necesita un don y es la vocación por ayudar a los demás, ¿sí? Para entender qué es lo que está sucediendo con los demás y desde ese entendimiento y desde esa compasión que tú puedes experimentar por los demás, brindar el apoyo y la ayuda necesaria y suficiente en calidad y cantidad para que esa persona logre calidad de vida. Ok. ¿Me escuchas, profesor? Que creo que Sí, se sí, te estoy congeló algo. escuchando. ¿Estamos bien? Ah, ok. Sí, te estoy Es que sí, escuchando. es importante porque entonces la gente coge esta práctica o sea, como algo muy ligero y entonces ya empieza a haber como una irresponsabilidad con esto, porque esto también requiere de unos conocimientos, de lo que tú hablabas, que es muy importante el tema de la compasión, pero también requiere una responsabilidad importante porque es que vas a apoyar un proceso de otra persona. Entonces, Claro. no puedes hacerlo de una manera Lo, irresponsable porque sí, me volví de repente, pero así, de la nada, de un chispazo. lo, lo voy a tratar de explicar de una manera metafórica. Imagina que el inconsciente es como un manantial cristalino y el hipnoterapeuta o quien va a hacer la hipnosis es alguien que va a navegar en ese manantial y va a tomar algo del fondo de ese manantial. ¿Qué sucede si tú no lo haces bien? Lo más probable es que ese manantial que estaba tranquilo y transparente, vas a mover todo ese fondo y ahora y ya no va a ser transparente ni tranquilo, sino se va a poner turbio, se va a oscurecer. Entonces, una terapia mal aplicada, en vez de ayudar, lo que hace es generar más conflictos a la persona. Así es. El, Precisamente. él me corrigió, es hipnosis, porque sinopsis es el relato de lo que trata la película. Sí, sí, señor, total. Sí, ahí lo corrigieron. Sí, Belvis. Sí, es que es importante eso porque la gente entonces empieza, lo que pasa con algunas terapias que confrontan también, entonces eso también te iba a preguntar, ¿todas las personas estamos preparados para recibir este tipo de terapias o la persona que está con una energía muy baja o que se siente muy saturado, lo puede también hacer? Te hago esta pregunta porque he escuchado, entonces aquí vuelvo a lo mismo, mito o realidad, que de pronto la persona que hace esto ya queda con ideas totalmente rayadísimas y pasa al otro plano, o realmente no todas las personas estamos preparadas para este tipo de terapia. Mira, desde el modelo terapéutico de hipnosis que yo utilizo, toda persona puede someterse a la terapia y obtener resultados agradables y positivos. Desde el modelo que yo practico, ¿a qué personas no se le puede aplicar? Mira, a la única persona que no se le puede aplicar es aquella que tenga algún daño a nivel neurológico en los lóbulos frontales. Esa sería la única persona a la cual no le podría yo aplicar terapia. Pero del resto, cualquier persona que venga a consulta y quiera hacer terapia, lo puede hacer. Ok, o sea, mujeres embarazadas también, no hay ningún problema. Cualquier tipo de persona. Como te decía, la única población que yo saco de la terapia es la primera infancia, pero del resto, cualquier tipo de Todo. población, ancianos, adolescentes, mujeres embarazadas, hombres. Perfecto. Me pregunta Donel que si se ha comprobado si la hipnosis ha curado alguna enfermedad física. Bueno, hay algunas experiencias
como les decía a un principio, de remisiones espontáneas. De remisiones espontáneas. Lo que sucede es lo siguiente, mira, todas las enfermedades de una u otra forma son originadas por nuestra mente y por nuestros pensamientos. Entonces, aquí voy a hacer una explicación y me voy a meter en algo que se llama física cuántica. La física cuántica lo que nos dice es que todos los cuerpos están formados de cuantos. Los cuantos son las partículas más pequeñas que irradian luz, están cargadas de luz. Entonces, los pensamientos son energía. Cada vez que tú piensas, tú generas energía. Esa energía la puedes medir tú a través de un estudio que se llama tomografía por emisión de positrones o por un encefalograma. Y tú lo puedes verificar efectivamente. Esos pensamientos que generan energía te van a generar a ti unas emociones. Y esas emociones son las que van a comenzar a generar daño a nivel físico. Mira, cuando tú piensas en un familiar, se te viene la imagen de un familiar que tú quieras. Esa imagen de ese familiar te genera unas emociones y el unísono, pensamientos y emociones van a generar algo que se llama campos electromagnéticos y entonces ya no se van a llamar ni pensamientos ni emociones, sino sentimientos. Entonces esos sentimientos van a generar enfermedades. Está comprobado que todas las patologías como tal, de una u otra manera, incide la condición mental del sujeto y la condición emocional. De ahí que se presenten casos a nivel mundial en toda la literatura médica de remisiones espontáneas, entendiendo la remisión espontánea como aquello que la religión llama milagro, es decir, que no lo puedes explicar a través de una prueba o un examen, sino que hay un antes y una ahora. La persona tenía un cáncer, inicia cualquier tipo de terapia alternativa y a los 2 años se hace. Ok. Perfecto. Ah, se congeló. ¿Se congeló un poquito la imagen? Decía entonces que en esa remisión espontánea lo que sucede es que la medicina, al no encontrar una explicación, desde la religión se le va a llamar milagro, pero desde la ciencia se le llama una remisión espontánea. Entonces, okay, casos donde la hipnosis y otro tipo de terapias también alternativas funcionan y ayudan a nivel físico, hay muchas, porque a veces lo que sucede es que ciertas emociones, sentimientos y pensamientos generan el conflicto a nivel físico y generan la enfermedad. Perfecto, profesor. Astrid pregunta, ¿es posible que la resistencia impida que se pueda realizar la hipnosis o siempre existe la manera de llevar a la mente a este tipo de terapia? Desde el modelo que yo practico incluso se trabaja con resistencia. Es más, los pacientes resistentes son los que mejor absorben la terapia, porque hay unos mecanismos. De pronto otras personas que practican otros modelos de hipnosis tienen esas dificultades, pero el modelo ericksoniano no. Sí, porque como te decía, la terapia es como un vestido hecho a la medida. Es decir, yo trabajo con los recursos que tenga ese paciente. Por lo tanto, aunque él tenga resistencia a la terapia hipnótica, va a quedar hipnotizado. Perfecto. Bueno, profesor, ya el tiempo se nos empieza a agotar. A mí me encantaría que nos regalaras un mensaje de amor a todas las almas que estuvimos acá presentes, a las que nos van a ver por el canal de YouTube. Un mensaje así súper bonito y sentido como ha sido toda esta entrevista del día de hoy. Claro que sí. Mira, cuando nosotros revisamos la Biblia, el valor más preciado que vamos a encontrar ahí, y que nos lo llaman como frutos del Espíritu, es el amor. Es decir, el amor es el fruto del Espíritu más grande, hablando en términos de espiritualidad. Entonces, una manera de nosotros despertar ese fruto es conociéndonos a nosotros mismos, iniciando un diálogo interior a través del cual nosotros podamos conocernos, y lo principal que es amarnos a nosotros mismos. Pero ese amor tiene que ir acompañado de la compasión, porque si no eres compasivo, entonces ese amor se va a convertir en una egolatría.
¿sí? Se va a convertir en un narcisismo. Entonces, cuando ese amor que tú sientes por ti misma lo acompañas de la compasión, esas habilidades, esos recursos, esas destrezas, ese conocimiento y esos dones que tú tienes, los puedes colocar al servicio de los demás, ¿sí? Entonces, el mensaje es, ámate a ti mismo y sé compasivo con todos los seres que te rodean, humanos, plantas, animales y todo aquello que tiene vida y que te aporta a ese crecimiento espiritual. qué bonito mensaje, porque precisamente estos espacios son para eso, para tener una apertura, para recibir información de valor, para quedarnos con esos mensajes tan bonitos que realmente son súper sentidos, son desde el amor, desde el corazón, y definitivamente a esto venimos a este mundo, a amar y a servir. Así que muchísimas gracias, profesor Benjamín. No quiero despedirte sin antes que nos digas, por favor, para las personas que quedaron inquietas, que veo que todo el mundo está escribiendo, que muchas gracias, que excelente tutor, que mejor dicho, la práctica súper interesante, ¿dónde te pueden conseguir? Si yo quiero tener una consulta contigo, ¿las estás haciendo virtuales? Algunas virtuales, otras las hago en el domicilio y otras las estoy haciendo en los domicilios de la persona que lo solicita. Se puede hacer de manera telemática. Entonces, ¿cómo me pueden contactar? Bueno, con mensajes a través de Instagram. Voy a dar mi número también, que es 310-441-4626. Ahí tienen conexión a WhatsApp y pueden también hacer la solicitud en caso de que necesiten terapia. Y a través también de mi correo electrónico, que es bmonteschadi@gmail. Profesor, 310-441-4626. Sí. Ok, entonces acá vamos a fijar un momentico mientras finalizamos la charla para que la gente pueda tomar nota del teléfono, ya saben, está en Instagram, está en el correo electrónico, el celular que lo acabo de fijar. De todas maneras, si el profesor me autoriza, yo mañana pondría toda la información como de sus redes, el teléfono, bueno, todo, para que la gente lo pueda contactar. Es maravilloso este tipo de terapias. Recuerden que el profesor está en Sincelejo, entonces Sí. también las personas que están en esa zona, pues súper chévere si lo pueden hacer presencialmente, si no, pues ya saben, lo pueden hacer de manera virtual. Él es una persona experta, idónea en el tema, entonces totalmente confiable. Todas las personas que se presentan acá son confiables, son expertas en los temas. Ya saben, para las personas que no alcanzaron a ver todo el en vivo completo, nos pueden seguir por el canal de YouTube Conéctate con Cata. Allí tenemos todas las entrevistas que hemos hecho hasta el momento, entonces súper interesante pues para que vayan, la revisen y se suscriban al canal para que les lleguen las notificaciones de todas estas maravillosas entrevistas. Profesor, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy, muchas bendiciones para todos y ya saben, en este espacio encuentran información de valor, encuentran técnicas y prácticas totalmente interesantes. Simplemente abramos nuestra mente y abramos nuestro corazón. Gracias, profesor Benjamín, por tu tiempo. Gusto en conocerte. Muchas gracias a ti, Cato, por el espacio y un fuerte abrazo a ti y a todos los asistentes a este espacio. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana.